Ya, esta es una aplicación a un teorema que vimos en la clase pasada que dice determinar los valores de x e y, tales que el máximo común divisor entre estos dos números va a ser 87 por x más 38 por y para todo x y que pertenece a z. El teorema nos garantiza la existencia de este x y la existencia de este y, tales que al multiplicar este número por x más el otro número por y, nos da el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora en este ejercicio es ver cómo lo encontramos, ¿ya? El x y el y no son únicos, pueden haber infinitos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo encontramos por lo menos un par, ¿de acuerdo? Entonces, usando el algoritmo de la división, ¿qué tenemos? Tomamos para encontrar el máximo común divisor, ¿se acuerdan ustedes que tomábamos el 87, lo dividíamos por 38, y nos da, por ejemplo, 2 y resto 11, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esta división? Significa que el 87 va a ser igual a 38 por 2, más el resto, que es 11. ¿Qué hacíamos después? Tomábamos este número, el 38, y lo dividíamos por el resto, por 11. Entonces, al hacer la división, nos queda que 38 lo vamos a escribir como 11 multiplicado por 3, y le sumamos 5. ¿De acuerdo? Después el 11 lo volvíamos a tomar acá, va a ser igual a ¿qué cosa? Al dividirlo por 5, siempre tomamos este número, lo dividimos por el resto, y en este caso nos queda 2, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a 5 multiplicado por 2, y le sumamos 1. De nuevo, tomamos el 5, y lo dividimos en 1. Bueno, es medio fome, pero nos va a quedar 1 multiplicado por 5, más 0. Cuando nos queda 0 acá, terminamos el procedimiento, y el número que aparece acá corresponde al máximo común divisor entre 87 y 38. ¿De acuerdo? Este es el uno que va a parar acá. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ahora, entonces uno dice, bueno, pero parece que se me fue el compartir la pantalla. A ver. Ya, ahí está. Ya, entonces, voy a borrar esa flechita que está ahí. Ya, ahora lo único que tenemos que hacer es devolvernos. ¿Ya? Entonces tomamos el máximo común divisor, que es en este caso el 1, entonces luego vamos a tener ¿qué cosa? Que el 1, que es nuestro máximo común divisor, lo sigo poniendo ahí. ¿Ya? No es el número 1, sino que el 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Si ustedes se fijan acá, el 1 va a ser igual ¿a qué? Fíjense de acá. El 1 es igual a 11 menos 5 multiplicado por 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí es igual el 11. Lo despejamos de acá. 11 es igual a 87 menos 38 multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Y aquí es igual el 5. El 5 es igual, de acá, mire, si lo despejamos, nos queda 38 menos 11 multiplicado por 3, y esto está multiplicado por 2. Y estamos reemplazando de acá, a partir de acá. Ahora, si ustedes se fijan, esto va a ser lo mismo que 87 menos 38 por 2, menos 2 por 38, más 11 por 6, ¿cierto? Haciendo por cada uno de estos. Entonces esto va a ser lo mismo que 87 menos 4 por 38, más 11 por 6. Pero de nuevo, ¿qué cosa es 11? De acá nos queda 87 menos 38 por 2,
y esto multiplicado por 6. Si desarrollamos esto, nos queda 87 menos 4 por 38, más 6 por 87, menos 12 por 38. Entonces ahora simplemente factorizamos por 87, factor de 1 aparece una vez, aparece 6 veces, ¿cierto? Por lo tanto sería 7 veces, más el 38 multiplicado por menos 4, menos 12, nos queda menos 16. Por lo tanto, el X es igual a 7, este que está acá, y el Y es igual a menos 16. ¿Ya? Y ahí hemos usado el hecho de que el máximo común divisor entre dos números siempre, siempre, siempre se puede escribir como uno de ellos por un X más el otro por un Y, donde este X e Y son números que están en Z. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora vamos a ir al apunte para comenzar la clase 4 y 5, donde vamos a ver los números racionales. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces la clase 4 y 5 dice relación con los números racionales. Primero, ¿qué cosas son los números racionales? Aparecen para expresar a través de números partes de un cierto entero o porcentajes. El conjunto de los números racionales se denota por Q y corresponde a todos los X, tales que X se puede representar de la forma P partido por Q, donde P y Q son números enteros, y el denominador es distinto de vacío. De acuerdo con ese que no podemos tener un número dividido en 0, ese número no existe. ¿Ok? ¿Ya? Propiedades de los números racionales. En los números racionales, un número tiene un número infinito de elementos. Q es un conjunto ordenado, todo número entero es un número racional, y entre dos racionales existen siempre infinitos racionales. ¿De acuerdo? A ver, bueno, después vamos a ver el tema de por qué decimos que son ordenados, y cómo podemos ver, por ejemplo, si un número racional es menor que otro o no. Diremos que dos fracciones son equivalentes si ambas representan el mismo número. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, en particular, nosotros podemos acá, vamos a decir, por ejemplo, que el 2/3 es equivalente con el 6/9, así en el contexto algebraico, si estas dos fracciones representan el mismo número, ¿ya? Pero además de eso, vamos a decir que esta fracción es equivalente con esta, sí, solo sí, cuando uno multiplica 9 por 2, es lo mismo que 6 por 3, ¿de acuerdo? O sea, A sobre B es equivalente con C sobre D, sí, solo sí, A por D es igual a B multiplicado por C. ¿De acuerdo? Y en ese contexto vamos a decir que estas fracciones son equivalentes. ¿Ya? Propiedades. Consideremos la fracción A sobre B perteneciente a Q y un número entero, distinto de 0. Entonces A sobre B siempre es equivalente a A sobre B multiplicado C. O sea, si tomamos una fracción y la amplificamos por un número entero, al amplificarla se supone que eso corresponde a multiplicar al numerador y el denominador por una constante, en este caso es C. Esta fracción es equivalente con esta otra, o sea, la fracción que nos queda después de amplificar es equivalente con la primera. ¿Ya? Además tenemos que si A y B son divisibles por una constante, entonces A sobre B es equivalente a A dividido en B y B dividido en C. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ejemplo y me pongo a escribir en general. Por ejemplo, el 6 es divisible por 3, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y 9 también es divisible por 3, ¿de acuerdo? Entonces, 6 sobre 9 también es equivalente a 6 dividido en 3, que es 2, y 9 dividido en 3, que es 3. ¿De acuerdo? O sea, si tenemos dos números
que son, cada uno es divisible por una constante, entonces al revés, es como al revés de esta, digamos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe, Dígame. entonces el tema de las propiedades prácticamente estamos escribiendo de manera general lo que es una simplificación o ¿cómo se llama la otra? Se me olvidó. Simplificación o La cuando uno aumenta. amplificación. No, Amplificación, eso. no es que estemos como escribiéndolo en general, sino que en el fondo, dentro de las propiedades de los números racionales, aparecen estas propiedades y después nosotros las vamos a conocer como la amplificación y la simplificación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero en el fondo, dado que uno conoce la amplificación y la simplificación, eh, es amplificar y simplificar en el fondo. ¿Ya? Se me perdió, espérenme, ay, no sé por qué no puedo mover, espérense, no me estoy pudiendo mover. Solo encuentro el lápiz. No me está obedeciendo el cursor del computador. No veo. ¿Ven el cursor ustedes en algún lugar ahí? No, profe. Yo tampoco. Entonces no puedo salir de esta pantalla. No puedo avanzar. A ver. A ver, ni siquiera puedo pausar la grabación. ¿Se pone escape? No, estoy haciéndolo y no me deja. A ver, espérenme. A ver. No, me salió con siguiente. No, es que no es, apreté, tuve la suerte que me apareció. El siguiente, a ver, ahí apareció. Uf, qué alivio. Ya, si se satisfacen alguno de los incisos anteriores, podemos escribir A partido por B igual a por C partido por B por C para amplificar una fracción. Se fija, aquí estamos definiendo lo que es amplificar una fracción y aquí definimos lo que es simplificar una fracción. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, 5 tercios, al amplificarlo por 4 nos da una fracción equivalente que es 20 sobre 2, por eso se mantiene la igualdad. Y si tenemos 30 sobre 42, si nosotros simplificamos por 2, nos va a quedar 30 dividido en 2, 15, y 42 dividido en 2, 21, por lo tanto la fracción 30 sobre 42, primero es equivalente a 15 sobre 21, y ahora si consideramos que el 15 es divisible también por 3 y el 21 es divisible por 3, simplificamos y nos queda 15 dividido en 3, 5, y 21 dividido en 3, 7. O sea que en el fondo la fracción 30 sobre 42 es equivalente a 15 sobre 21 y además es equivalente a 5 sobre 7. ¿Ok? Representación de un número racional en la recta numérica. Por ejemplo, si nosotros tenemos el menos 5 cuartos, estamos acá, ¿no es cierto? Estamos en el 0, los negativos están a la izquierda. Para representar el menos 5 cuartos, lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tomar, fíjense que el menos 5 cuartos equivale, este que está acá, este numerito que está acá, es menos 5 multiplicado por un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esto en el fondo? Menos 5 un cuarto, ¿cierto? Entonces, 5 veces un cuarto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros consideramos el 0 al 1 y lo dividimos en cuartas partes. El entero, ahí dice, lo dividimos en 4 partes. Entonces vamos a tener que el entero, 1, 2, 3, 4, en 4 partes. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomamos 5 partecitas iguales a esta. Este es un cuarto. Un cuarto. Entonces tomamos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí llegamos al 5 cuartos. Y como está a la izquierda, corresponde al menos 5 cuartos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tomamos 5 de estas partes a la izquierda. ¿Ok? Y si fuera 5 cuartos a la derecha, claramente caemos acá. Tomamos el entero, siempre el entero se divide en el número de partes y vemos cuántas de esas partecitas consideramos. En este caso, 5 partecitas. Si hubiese sido este en positivo,
Tomamos 4 partecitas más una partecita, una vez más un cuarto, y ahí nos da el 5/4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo operar dos números racionales? Dos números para dos números racionales. Dos números racionales. No sé qué está pasando con mi computadora. Oh, me está fallando esto. Ya. Con las teclas estoy como... Ya. ¿Cómo operar dos números racionales? Para lo que sigue, vamos a suponer que hay B y C sobre D son números racionales. ¿De acuerdo? Entonces, se me pierde el puntero. Ya. Entonces tenemos la adición en Q. Por eso no puedo irles mostrando porque no lo tengo, se me pierde. ¿Ya? Voy a ir hablando nomás porque no logro, no puedo mover el cursor. Ya. ¿Cómo operar dos números racionales? Entonces tenemos la adición en los números racionales, A partido por B más C partido por D igual a, sacamos el mínimo común entre B y D, o multiplicamos B por D, y después multiplicamos cruzado A por B más B por C. La sustracción es equivalente, la multiplicación, una fracción multiplicada por otra es el numerador por el numerador dividido por el denominador, y la división, tenemos un A partido por B dividido por C partido por D, eso se convierte en una multiplicación y nos queda A partido por B multiplicado, y la segunda fracción la damos vuelta. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar A partido por B multiplicado por D partido por C, y esa es una multiplicación, por lo tanto el resultado de eso nos queda A por D más B por C. ¿Ok? ¿Ya? Ahí apareció. No sé qué pasa que cuando me muevo con el... Ay, voy a cuidar el puntero como hueso santo. Aquí lo voy a dejar, así, pegado. Ya. Ahora vamos a ver la equivalencia entre una fracción y un número decimal. ¿De acuerdo? Entonces, para transformar una fracción a un número decimal, basta dividir el numerador por el denominador. Por ejemplo, si nosotros tenemos 15 y 4, 15 dividido en 4 nos da 3,75. Por lo tanto, esta fracción es equivalente a este número decimal. ¿De acuerdo? Y si tenemos la fracción 18.546 dividido por 420, va a ser equivalente a este número decimal, que en este caso particular tiene infinitos dígitos hacia la derecha. ¿Ok? Los decimales se pueden clasificar de la siguiente manera. Primero tenemos los decimales finitos. ¿Qué son los decimales finitos? Son aquellos que tienen fin, o sea, es decir, no hay un número que se repita infinitamente hacia la derecha. Por ejemplo, el 4,56, el 0,003, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son números decimales. Siempre que se divida el numerador por el denominador y la división termine y se obtenga resto 0 cuando hacemos la división, o sea, en el fondo estamos diciendo que la división es exacta y su resultado será un decimal finito. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Un decimal finito representa una fracción decimal. Decimales infinitos son aquellos números que no se terminan, es decir, hay uno o varios números que se repiten infinitamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 1 sobre 3, 1 dividido en 3 es 0,33333. Después vamos a ver una notación particular para este número cuando se repite el mismo dígito infinitamente. Los decimales infinitos pueden ser infinitos puros, infinitos periódicos o infinitos semiperiódicos. Al conjunto de los números racionales solo pertenecen los números decimales infinitos periódicos y semiperiódicos, ¿ya? Los decimales infinitos puros, o sea que en el fondo, ¿cuáles son esos que se repiten en números, por ejemplo, el 0,5837190, no sé, que uno son infinitos dígitos, pero no se repite ninguno, digamos, de manera continua, ¿ya? Entonces los decimales, ¿Profe? ¿sí? Disculpe,
por interrumpirla. Entonces, ¿pi sería un decimal infinito puro? Así es, exactamente. Ah, ya. Es un ejemplo de un decimal infinito puro. Pero eso va a estar dentro de los números irracionales y lo vamos a ver después, ¿ok? Bien, entonces, los decimales infinitos, periódicos son aquellos que tienen una o más cifras que se repiten sucesiva infinitamente, formando así el periodo. Se escribe en forma abreviada de esta manera. O sea, por ejemplo, el 7/9, si uno hace la división, queda 0,777 y el 7 se repite infinitamente. La representación de ese número es 0,7 bajo una rayita, o sea, el decimal que se repite se pone bajo una rayita. ¿Ya? Y tiene periodo 7, que es el número que se repite. Un decimal infinito semiperiódico son aquellos donde aparece una o más cifras antes del periodo. O sea, por ejemplo, el 0,2333, el periodo es 3 y aparece por lo menos una cifra antes del periodo. Por lo tanto, se llama decimal semiperiódico y el periódico. El periodo es 3 y el anteperiodo, que es la cifra que está delante, después de la coma, es el 2. ¿Ok? Un decimal finito, ¿cómo lo escribimos? Lo pasamos a fracción. Se convierte el número a fracción decimal y si se puede se simplificará. Para transformar el número decimal a fracción decimal se utilizan potencias de base 10. El 10 al cuadrado, el 10 al cubo, etc. Se colocan tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Por ejemplo, el 0,045, este número es lo mismo que 45 dividido por un 1 y tantos ceros como dígitos aparezcan después de la coma. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en este caso particular, en la fracción 45/1000 se puede simplificar por 5 y nos queda 9/200. ¿De acuerdo? Ahora, transformación de un decimal infinito periódico en fracción. Ya, estos son los pasos a seguir. Primero, se anota el número y se le resta a él o los números que están antes del periodo, o sea, bajo la rayita. Y después se coloca como denominador un 9 por cada número que está en el periodo. ¿De acuerdo? Miren, fijémonos acá. El 2,6 periódico se pone el número entero, que es 26, y se le resta los números que no están en el periodo. En este caso sería solo el 2. Y se divide por tantos 9 como aparezcan acá abajo la rayita. ¿De acuerdo? Entonces sería 26 menos 2, 24/9. Bueno, y ahí vemos si se puede simplificar, lo simplificamos. Y acuérdense que el 8 tercios se puede escribir además como un número mixto, que serían 2 enteros, 2 tercios. Recordemos cómo se escribe, por ejemplo, para el otro lado, ¿o no? Sí, más adelante. Acá, por ejemplo, si tenemos el 8 tercios, ay, me está traicionando acá. El 8 tercios, dividimos 8 dividido en 3 y nos queda 2, ¿cierto? 2 por 3, 6, a 8 nos queda 2. Significa que este número va a ser 2 enteros, que corresponde a este 2, 2 tercios. 2 enteros, 2 tercios. Este número se conoce, es la notación, es una forma distinta de escribir la fracción 8 tercios, que es usando algo que se llama número mixto. Los números mixtos no es que existan los números mixtos, así como en los conjuntos numéricos, número mixto. No, es una forma de representar un número que es un número racional. ¿De acuerdo? Es una representación nomás que se llama número mixto, pero es la representación del mismo número racional. Estos números en sí no son, por ejemplo, el 2 entero 2 tercios es 8 tercios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, el 2,6 periódico es 2 enteros 2 tercios. Y si uno quisiera pasar de esta representación, simplemente para pasar de aquí a acá, lo que uno hace, 2 por 3, 6, más 2, 8, y mantiene el denominador que es 3. 2 por 3, 6, más 2, 8, y el denominador se mantiene. ¿De acuerdo? Tengo que borrar eso primero. Ya. Transformación de decimal infinito a semiperiódico a fracción. Primero,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí sale el detalle, digamos. Tomamos el número entero, tal cual como aparece, por ejemplo, el 246, le restamos lo que no está bajo el periodo, sería el 24, y lo dividimos por tantos 9 como cifras, como dígitos aparezcan bajo el periodo. En este caso es una sola, porque bajo la rayita hay un solo número. 9, un solo dígito, y tantos ceros como, como cifras después de la coma no tengan periodo, o sea, el anteperiodo. En este caso, el 4 es una sola cifra, por lo tanto aparece un 0. Por lo tanto, sería este numerito, que es 222 dividido por 90, lo podemos simplificar, nos queda esto que está acá, y lo podemos escribir de esta manera como un número mixto. ¿Ok? Y la representación gráfica de un número racional es más o menos lo que aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es todo. Ya, vamos a profundizar más en los números racionales el próximo miércoles, ¿ok? Me interesa ver ahora, hacer un análisis respecto de la forma de los enunciados y cómo enfrentar los ejercicios para que ustedes se vayan preparando para su evaluación formativa del día jueves, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esta es una evaluación que fue el primer semestre del año pasado. Entonces, para cada uno de los siguientes ejercicios, justifique matemáticamente, esto es súper importante, cada una de sus afirmaciones. Me voy a detener en cada uno de los detalles que a mí me interesa que ustedes revisen. Cuando uno dice justifique matemáticamente, lo que estamos diciendo es que ustedes tienen que argumentar con elementos matemáticos, o sea, con axiomas que nosotros hayamos visto, con algunos teoremas o con proposiciones. Ustedes no deben justificar con palabras, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno dice, bueno, yo creo, yo pienso, porque en clase vimos que no sé qué, y no muestran lo que están utilizando, o cuando a veces puede que alguno de ustedes utilice algo que no hayamos visto en clase y que no esté en los apuntes ni los materiales con los cuales estamos trabajando, y ustedes utilizan algo, por ejemplo, que vieron en internet, y lo utilizan, ustedes tienen que, si usan algo que no fue visto en clases y no está en los materiales, y ustedes lo sacaron, no sé, de algún libro, o de internet, o del lugar que sea, ustedes tienen que hacer el enunciado de lo que van a usar y la demostración de lo que van a usar, ¿de acuerdo? No pueden llegar y escribirlo, porque nos sirve como argumento. Después, cuando ustedes hayan entregado su evaluación, estoy hablando de las evaluaciones con nota, pero esto igual cae dentro de las evaluaciones de tipo formativo. Una justificación matemática es algo donde ustedes ocupan un axioma, un teorema, una proposición demostrado en clases. Si ustedes utilizan algo que no fue demostrado en clase ni está en los materiales de clases, ustedes tienen que enunciarlo y tienen que escribir la demostración de ese enunciado. Y eso es lo que les da licencia para poder utilizarlo, ¿de acuerdo? De lo contrario, no lo pueden utilizar. Ustedes no pueden argumentar algo hablando, conversando. Bueno, profesora, lo que pasa es que no, yo considero que... ¿Me entiende? O sea, las palabras no es una justificación matemática, ¿de acuerdo? Palabras mezcladas con todos los elementos que les nombré recién, sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta primera pregunta tenemos, dadas las siguientes afirmaciones, demuestre las que son verdaderas y dé un contraejemplo para las que son falsas. O sea, si usted dice que algo es verdadero, usted tiene que demostrarlo de manera general, ¿de acuerdo? Y si usted dice que algo es falso, usted tiene que exhibir un contraejemplo donde la afirmación falle. Por ejemplo, si n es un número natural y 5 divide a n, entonces 10 divide al número natural. Mire, vamos a escribir esto en la pizarra antes de ir a la pauta. No sirve que uno estudie que ustedes vean la pauta y digan, ah, ¿verdad? Ah, claro. Lo que sirve es esto, que ustedes vean el enunciado. Estoy ahora hablándoles de cuál es la mejor manera de hacer, de poder estudiar a partir de estos ejercicios.
lo siguiente, por ejemplo. Ustedes dicen, bueno, a ver, yo le saqué una foto, por eso puedo, no es que me sepa de memoria el ejercicio. Dice, si n es un número natural, primero, en la pregunta A, dice, lo voy a anotar, si n es un número natural, y 5 divide a n, entonces 10 divide a n. Entonces este es el enunciado. Entonces primero uno lo tiene que llevar, ojalá, a simbología matemática. Si n es un número natural, n pertenece a los naturales, y 5 divide a n. ¿De acuerdo? Entonces, 10 divide entonces, en lenguaje matemático, 10 divide a n. ¿Ya? Esa es la traducción en símbolos matemáticos. Entonces uno dice, a ver, n es un número natural y 5 divide a n. Ya. Implica que 10 divide a n. Entonces uno mira esto y dice, bueno, ¿esto será verdad o será verdadero o será falso? Tengo que tomar uno. Entonces, ¿qué hace uno así en su fuero interno? Empieza a darse números tales que 5 dividen a ese número. ¿Cierto? ¿Sí? 5 divide a n. ¿Qué significa esta notación? ¿Qué significa el lenguaje matemático que 5 divide a n? Significa, por definición, que existe un z en z tal que el n se puede escribir como 5 multiplicado por z. Esa es la traducción de esta notación, 5 divide a n. Existe un z en z o un k en z, me gusta más la letra k, así que la voy a cambiar la letra. Un k en z, tal que el n se puede escribir 5 por k. Entonces, ¿qué me están diciendo? De acá, para ver si esto se cumple, significa que el n, o sea, va a existir un k', por ejemplo, en z, tal que n va a ser igual a 10 multiplicado por un k'. Entonces uno mira acá y dice, bueno, si yo tengo un número que se escribe como 5 por algo, ese número se podrá siempre escribir como 10 por otro algo. ¿Les pregunta? No. No necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente. Entonces uno dice, bueno, a ver, como que esto me huele a que es falso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para probar que esto es falso? Darnos un n, que 5 lo divida, pero que el 10 no lo divida. ¿Qué n se les ocurre, por ejemplo? Un 3. O el, el 5 divide el 3. Un 15. El 15. Ya, a ver, veamos. 100 es igual a 15, el 5 divide a 15. ¿Pregunta? Sí. ¿Por qué? Claro, efectivamente el 5 divide al 15, pero ustedes tienen que escribir por qué. Entonces, pues, el 15 se puede escribir como 5 multiplicado por una constante k, que en este caso es 3. Esta sería una constante, ¿cierto? Ese es el argumento de por qué el 5 divide al 15. Ojo con esto, porque no basta que todos nosotros sepamos que el 5 divide al 15, sino que hay que justificar por qué el 5 divide al 15. ¿De acuerdo? Y la justificación es esta, acuérdense. Cada vez que tengan esta notación de algo divide a otra cosa, significa que existe un número entero tal que la segunda cosa se puede escribir como este número multiplicado por esa constante. O
sea, aquí lo importante es la existencia de ese K. En este caso, este es el K. Existe. Nosotros podemos afirmar que 5 divide a 15, pues el 15 se puede escribir como 5 por esta constante. ¿De acuerdo? Esta constante existe. Y sabemos que vale 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Pero el 10 divide el 15, ¿o no? No, porque la clase pasada No. vimos que la divisibilidad del 10 es que Tiene la que última terminar en cifra 0. del número tiene que ser 0. Ya. Pero ¿cómo se escribe eso como matemáticamente? No, no, es que, chicos, esto que está acá, es que lo voy a marcar con un lápiz azul así. Esto es lo importante, cada vez que ustedes estén hablando de algo, que algo divide a otra cosa. Para que uno divida a otro, tiene que existir una constante tal que este número se puede escribir como 5 por esa constante. Si 10 dividiera 15, ¿qué tendría que pasar? Que 15 va a ser igual a 10 multiplicado por algo. ¿Me entiende? Y ese algo tendríamos que decir cuál es. ¿Cuál tendría que ser este algo? Si ustedes se fijan, tendría que ser 15 partido por 10, pero sucede que este numerito no pertenece a Z. Este K tiene que pertenecer a Z, tiene que ser un número entero. ¿Me entiende? Entonces, la justificación, bueno, es lo que rayé ahí, 10 no divide a 15, pues no existe un K en Z tal que el 15 se puede escribir como 10 multiplicado por K. ¿De acuerdo? Por eso 10 no divide a 15. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, ¿y en profe. la prueba se escribiría a sí mismo el 10 no divide 15 como con una Sí, rayita sí, arriba? sí. Ah, ya. Sí. Pregunte otra cosa, pregunten todo lo que se les ocurra, estimados, porque después, bueno, insisto, el caso particular del control del jueves es distinto porque es de tipo formativo, o sea, solamente vamos a ver, nos va a permitir a nosotros darnos cuenta si se está entendiendo, si se está captando, pero ustedes obviamente tienen que dar la mejor prueba formativa, porque en el fondo en esa prueba van a aparecer las lagunas o algunas cosas que no sean comprendidas, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, el analizar estos ejercicios yo lo encuentro tremendamente útil porque empiezan a aparecer cosas, entonces aprovechen ustedes de preguntar todo lo que se les ocurra respecto a cómo uno escribe un argumento, ¿me entienden? O sea, no pueden dar cosas por sabidas, tienen que ser capaces de escribirla en lenguaje matemático, ¿ya? ¿Alguien iba a preguntar algo más? Sí, profe. Ay, me falta, espérame. Por lo Ah, tanto ya. es falso, o sea, hay que terminar el ejercicio, por lo tanto es falso. El contraejemplo es este, o sea, ustedes ponen acá, contraejemplo, y ahí lo lanzan. Dígame. ¿Estimada? Que, por ejemplo, a la hora de decir que es verdadero, nosotros teníamos que demostrar como generalmente, pero para decir falso se puede dar como un caso como este y ese sería el contraejemplo, ¿no? Escúcheme, cuando usted quiere probar que algo es verdadero, lo tiene que hacer de manera general, como usted dice. Y cuando usted quiere probar que algo es falso, usted debe dar un contraejemplo. Entonces, ¿qué es un contraejemplo? Es un ejemplo donde la afirmación falla. Eso es. Ah, entonces sí se tiene que dar como un caso particular en el caso del contraejemplo. El contraejemplo no es que se tenga que ver como un caso particular. El contraejemplo es un caso particular donde la afirmación falla. Ah, ya. Gracias. Ya, ok. Sigamos. En la letra B dice, todo número natural de la forma 4K más 1, con K perteneciente a los naturales, es un número primo. Todo número natural de la forma 4K más 1,
con K los naturales es un número primo. ¿Será verdadero o será falso? Así mirando. Todo número natural de la forma 4K más 1, con K los números naturales, es un número primo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdadero o falso? Sí, esto es como... Claro, es falso, Renata. Exacto, lo que usted dice. Es falso, ¿no es cierto? Vamos a la pizarra. A ver, vamos a la pizarra. Miren, a ver, el ejercicio dice, todo número natural de la forma 4K más 1, con K en los naturales, y este que está acá también es un número natural, pertenece a los naturales, es un número primo. Es un número primo. ¿Qué significa que es primo? Que es divisible por 1 y por sí mismo nomás. No tiene más divisores. Entonces, uno en su mente, ¿qué hace? Empieza a probar con números, ¿de acuerdo? Pero eso no lo escribe, ¿de acuerdo? Eso ustedes lo hacen en una hojita aparte. Porque los que empiezan a escribir, me ponen 4 por 1, como esto es K en número natural, K se mueve claramente, K es 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes escriben esto en una prueba, 4 por 1, 4 más 1, 5, primo, por ejemplo, 4 por 2, 8, más 1, 9. Ah, no es primo. No es primo. Ah, no me funciona, no es primo. ¿Me entienden? Pero esto que está acá no es argumentación. Esto es como una ventanita donde ustedes se dan cuenta de las cosas y a partir de ahí olfatean y dicen como la Renata, es falso. ¿Por qué? Porque empezaron a trabajar. Porque podría pasar, estimados, que ustedes, por ejemplo, echan a correr estos numeritos y le empiezan a dar un primo, otro primo, otro primo, otro primo. Pero ustedes dicen, churra, pero como que me huele, están saliendo todos primos. Así que no, esta cuestión es verdad. Esto es verdadero. Ya, es verdadero. Pero sucede que ustedes van acá y van como en el ejemplo 20, ¿sí? Y funciona. ¿Y qué pasaría si en el ejemplo que ustedes se den 21, la cosa falla? Todos acá, supongamos que todos funcionan y acá falla. Y ustedes no alcanzaron a llegar a este, ¿me entienden? Por lo tanto, esto que está escrito acá no es argumentación, es solamente un darse cuenta. Es como escribir, rayar. Yo una vez tuve una compañera cuando yo estuve en la universidad que andaba siempre con un cuadernito chiquitito, así de estos de matemática, pero torre chiquitito, y llenaba, por ejemplo, cuando había un materia, siempre tomaba el caso, si n vale 1, y escribía cositas ahí. Yo decía, ¿para qué llena tanta cuestión si uno mira esto en general y se da cuenta al tiro, no sé qué? No, lo que hacía ella tomaba casos particulares, pero eso, insisto, es solamente para ayuda para uno darse cuenta de, ¿me entienden? Entonces, en este caso particular, esto yo acabo de borrar, porque esto ustedes no lo tienen que entregar en una prueba de desarrollo. Ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, el 9 cumple con esta condición, pero no es un número primo. Entonces ustedes dicen falso, falso. Y ponen al tiro contraejemplo. Contraejemplo, 2 puntos, y podrían haber tomado otro contraejemplo, solamente yo les voy a mostrar uno, que seguramente el que Renata reconoció. Por ejemplo, el número 9, que es igual a 4 por 2, este que está acá correspondería al K, que pertenece a los naturales, más 1. 9 es igual a 4 por 2 más 1, y el 9 no es primo, no basta con eso, pues los divisores del 9, ¿cuáles son los divisores del 9? El 1, el 3 y el 9.
Entonces hay un divisor más, que es el 3. ¿De acuerdo? Y ahí está el contraejemplo. Y esto es aceptado. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces, miren, yo los invito a ustedes a que tomen esta prueba, que la tienen en el chat, bueno, y también sale en la página. ¿Cuáles son los ejercicios? Por ejemplo, esta que está acá. En la pregunta 1, la pregunta número 2 también. Fíjense que la hice hoy día esta, ¿de acuerdo? En la pregunta número 2. La pregunta número 3 es una pregunta de números racionales. Los números racionales no entrarían en el control de juego porque siempre se hace, o sea, podría entrar algo en números racionales, sí, porque como es de tipo formativo y no tiene nota, las evaluaciones que tienen nota, por reglamento uno tiene que preguntar solamente hasta la semana anterior. Este es un problema de aplicación de números racionales y esta es toda la prueba, si se fijan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y hay otra prueba acá. Bueno, en el set de pruebas que les entregué aparece otra prueba más, otra evaluación número 1. Entonces yo los invito a ustedes a trabajar con ese material. Entonces si hay algún ejercicio que ustedes no entiendan, que no comprendan o no estén de acuerdo con el desarrollo o lo que quiera que sea, me preguntan en la clase de ejercicios del miércoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?